Y como no vamos a hablar más de ayeres, sino que vamos a hablar de presente, vamos a hablar con un dirigente gremial que es Pablo Micheli, a quien saludamos. Él es el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y es la CTA, es la Argentina Autónoma. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Qué dice, Marcelo? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Bueno, sí, Bien. hace un tiempo que no hablábamos, está cada vez más tupido el tema, la realidad. Y lo que quería consultarle era acerca de ayer hubo algunas declaraciones de la CGT y el secretario general de UTA, Roberto Fernández, dijo que en realidad lo que debía hacer el presidente Mauricio Macri es llamar a una concertación y que haga como una especie de reunión inclusiva con el sindicalismo. Ahora, la respuesta, no solamente la respuesta que vimos desde la administración de Mauricio Macri, fue contraria, y me parece que deja bastante lejos el deseo de Roberto Fernández, porque ayer, en el día que yo acabé de recién decir esto, en el que para mí fue el día más importante de la gestión de Frente Cambiemos, él lo que hizo y lo que le regaló el presidente Macri a la sociedad fue juntarse con los empresarios más ricos de la Argentina. ¿Qué opinión tiene de esto? Bueno, que ustedes me habrán escuchado en diferentes programas, en diferentes comunicados de prensa que ha sacado la CTA, diciendo que nosotros exigimos todo el tiempo una mesa de diálogo social en la Argentina, creada por ley o por decreto, en donde participe, donde sería el diálogo tripartito que tanto los sindicatos, los empresarios como los gobiernos, cuando vamos a la OIT una vez al año en Ginebra, en la asamblea anual, se plantea como uno de los nortes para resolver los problemas. Pero ese diálogo tripartito no puede ser, una vez que el gobierno tomó medidas tan brutales como la que acaba de tomar el Fondo Monetario, que todos sabemos que es un desastre para la Argentina. Entonces ya ahí sentarse a dialogar implica sentarse a acordar de qué manera van a aplicar las recetas del Fondo Monetario, que son todas perjudiciales para la economía y para la calidad de vida del pueblo argentino. Entonces ya no tiene mucho sentido. Acá lo que hay que hacer, a nuestro entender, es juntarnos todas las centrales, todos los movimientos sociales, todos aquellos que estén dispuestos aquellos que tengan memoria y estén dispuestos a parar esto y a rechazarlo de plano. Yo creo que habría que hacer un cabildo abierto ahora la semana de mayo, el 22 de mayo concretamente, y ahí darle a conocer a la población cuáles son los alcances de este acuerdo, lo oneroso que es este acuerdo y lo usurero que implica pagar con el sacrificio del pueblo argentino, porque no van a pagar los Caputos, los Peña Brown, los CEOs que están en el gobierno y las empresas que representan. Pablo, vamos a pagar los trabajadores y el pueblo. Pablo, yo creo que fue, sí, a comienzo del 2016 entrevisté a Juan Carlos Schmitt y en esa entrevista recuerdo que ante una pregunta mía de por qué no había reacción ante las primeras medidas contra los trabajadores, todavía ni había vetado la ley antidespidos el presidente Macri. Él me había dicho que bueno, que el sindicalismo debía esperar porque había habido una elección y había ganado y había que dejarlo desarrollar sus políticas. La pregunta es, ¿el sindicalismo, desde su punto de vista, fue más democrático que Macri en este tiempo y hoy está pagando sus consecuencias? Porque en definitiva lo que le está sucediendo a la CGT es que está teniendo cada vez menos deseo de representación por parte de lo que serían sus bases. Ese jugar a la democracia le salió muy mal a la CGT, de dejarlo esperar desde un lugar leal a Mauricio Macri. Yo creo que no fue jugar a la democracia eso es una actitud titubeante de la CGT, que no termina, de la CGT, de algunos dirigentes de la CGT, que no terminan sabiendo de qué lado pararse, si del lado de la representación de los trabajadores o del lado de ser voceros de los gobiernos de turno. Y esto es un grave error, porque los trabajadores los ponen ahí para que representen sus intereses, y no para que anden dando vueltas, porque todos sabíamos que había que convocar un paro nacional frente al veto de la ley antidespido. Lo mismo que hay que hacer ahora con el tema no solo del posible veto a la ley que acaba de aprobar el diputado por el tema tarifas, sino también a lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional. Por eso te decía, ir a un cabildo abierto el 22 y resolver ahí, no solo dar a conocer cuál es la situación que estamos atravesando
cuál es el alcance del ajuste que se viene, sino la decisión de un paro nacional, resolver la fecha de un paro nacional, el día 22 de mayo. A mí me parece que ese es el camino que hay que asumir y autoconvocarnos al diálogo con los empresarios que hacen patria, como las pymes, los pequeños productores, las cooperativas, los clubes de barrio, y por otra parte los sindicalistas, los movimientos sociales y la Iglesia, que seguramente nos va a acompañar porque está rechazando esta política de ajuste. Usted percibe que la CGT como que tiene todas las cartas echadas ya a agosto, ¿no? Porque en agosto van a hacer esa elección y bueno, yo lo que intuyo es que internamente están como decididos a decir, bueno, hagamos mucho lío hasta agosto. ¿Usted qué percibe en cuanto a eso? No, creo que la historia lo va a pasar por arriba si no quieren hacer lío hasta agosto. Porque ya, como le digo, nosotros estamos dispuestos a salir a la calle todas las veces que sea necesario y creemos que hay que empezar a construir este paro nacional y una buena forma sería convocar a este cabildo abierto para pocos días, no sé, 10 días. Bueno, su compañero de ruta, Pablo Moyano, ayer dijo que en los acuerdos paritarios en realidad hay que ir por el 25% y olvidarse del 15%, aunque el único que recuerda el 15% es Duhovne, que ya no le cree casi la totalidad de la Argentina, pero él sigue diciendo que la meta es de 15%. Pablo Moyano dijo que hay que ir por el 25%. ¿Cree que hay algún plafón para ir por el 25? Y aparte, ¿cómo ve la figura de Triaca, que está cada vez más desgastada, que es el ministro que el otro día en ciertos relevamientos que se hicieron a nivel ciudadano, se habla del ministro que tiene más desgaste dentro de los argentinos? ¿Cómo cree que va a ser el proceso de paritaria? Por ejemplo, ayer cerró con el 18.5, pero sin revisión, pero sin gatillo, sino con revisión, la UOM de Antonio Caló. ¿Cómo cree que va a ser esta próxima discusión que ya se está abriendo, que es la paritaria en los sindicatos? La verdad que una de las propuestas, uno de los, como se dice, condicionamientos que va a poner el Fondo Monetario es que no haya aumentos salariales por más allá del 15, el 20%. Es decir, que haya acuerdos paritarios a la baja, porque firmar el 18, firmar el 15, es firmar a la baja cuando ya se dice que la inflación supera el 25%, va a superar el 25%. Entonces, estamos firmando rebajas salariales para los trabajadores. Nosotros lo que llamamos es a que los trabajadores resistan eso, porque no van a tener cómo mandar a los pibes a la escuela, cómo resolver los problemas básicos de su familia, si es que no lo echan de trabajo. Por eso hay que estar en la calle pacíficamente y parar este ajuste. Por eso, bueno, me parece fundamental mantener unidad. Me parece bien lo que plantea Pablo, de que haya un piso del 25. Bueno, cada sindicato arreglará si es el 30, el 28, pero por debajo de eso no se pueden firmar paritarias bajo ningún punto de vista, y mucho menos después de haber visto lo de ayer, la corrida cambiaria que ha devaluado el peso y va a trasladar ese aumento del dólar a todos los alimentos de primera necesidad. Pablo, supongamos que nos está escuchando el presidente Mauricio Macri, que en el último tiempo no está escuchando mucho, o yo creo que tiene esa impresión, que está cada vez más encerrado en su sinrazón. ¿Y qué le diría a Mauricio Macri si tuviese la posibilidad de tenerlo enfrente y que lo escuche como escuchó ayer a gran parte del empresariado nacional? No, la verdad, le diría que este camino es un camino para estrellarnos, que ya la gente no aguanta más, que tiene que ser consciente de que aunque él esté lleno de plata y que lo único importante es su estándar de vida, la historia lo va a juzgar como ser uno de los peores presidentes que hemos tenido los argentinos, y que le está haciendo daño a la patria. No es un problema entre ellos y el kirchnerismo. Que se deje de embromar con eso, de poner todo en términos de kirchnerismo o macrismo versus kirchnerismo, Cristina versus él, porque en realidad acá está en riesgo la propia democracia, las instituciones, la soberanía, y él es el responsable de hacer pedazos todo. Así que nosotros le plantearíamos eso y a la vez le plantearíamos que hay salida de esta situación sin necesidad de convocar al Fondo Monetario Internacional. Hay salida si realmente se para con la especulación financiera y se pone la prueba en pos de la producción en nuestro país. Y eso, así como hay tantos miles de millones de dólares en danza alrededor de la DEVAC y alrededor de la especulación financiera, trasladado todo eso a la producción,
solamente poner en marcha nuevamente los talleres ferroviarios para priorizar la construcción de trenes y vías a lo largo de la Argentina generaría puestos de trabajo en cantidades y pondría a la Argentina en otra situación. Usted la semana pasada estuvo viajando a Turquía porque fue por una convención de trabajadores, de reunión de centrales de trabajadores. ¿Qué percibió de ese país? Porque me imagino que no solamente fue no estuvo mucho tiempo, pero ¿cuál es la impresión que le dejó ese país que tal vez para nosotros es tan lejano y cómo en las conversaciones que tuvo con dirigentes, me imagino, sindicales o con alguna parte de empresarios? ¿Qué le dejó ese encuentro? ¿Qué vio de ese país? ¿Qué nos puede decir de Turquía? No, la verdad que mucho no pude ver porque estuvimos 3 días encerrados en el Palacio de Convenciones donde se hizo el Congreso, que fue muy largo porque, bueno, arrancó, yo llegué el jueves a las 10 de la noche y el viernes a las 8:30 de la mañana empezó la acreditación, duró hasta las 8 de la noche, el sábado también, y el domingo fue el único día libre que tuvimos a partir del mediodía, que fue la clausura del Congreso, que pudimos recorrer un poco Estambul, pero muy poquito porque el otro día a las 3 de la mañana salimos para Buenos Aires. La cuestión es que es una situación bastante contradictoria. Por un lado ellos se declaran anticapitalistas, antiimperialistas, se declaran que están en contra del poder omnipotente de Estados Unidos y de la depredación del planeta que hacen, se declaran en favor del diálogo social. Estuvo la ministra de Trabajo abriendo el Congreso y tuvo un discurso muy democrático, muy plural, pero bueno, Erdogan es el presidente, todos sabemos que está acusado de ser bastante dictador, de que el Kurdistán y el pueblo kurdo lo cuestiona profundamente por crímenes de lesa humanidad y por perseguirlos, y esas cosas nosotros se las planteamos los dirigentes defienden al gobierno, más allá de que ellos consideran que no está muy bien lo que hace el gobierno con los kurdos, pero la verdad que, bueno, insisto, es contradictorio y difícil de entender para una charla muy breve, telefónica, porque además ellos, su idioma es muy cerrado, y entonces todo lo que podamos hablar es a través de intérprete, traducción al inglés, y el inglés al turco y después al castellano. Entonces, bueno, pero es un país complejo. Ellos están dispuestos, se ve que son muy defensores de su bandera, de su patriotismo, son más de 70 millones, no se dejan llevar por delante, así nomás. Y han sido un imperio también, ¿no? Eso queda en la retina, ¿no? También, el haber sido un imperio, el Imperio Otomano, ¿no? O sea, sí, exactamente. Eso también está ahí. Queda mucho del Imperio Otomano todavía, en el inconsciente colectivo del pueblo turco. Pablo, para finalizar vamos a aflojar un poquito. ¿Va Lautaro? Estamos haciendo todo lo posible de este programa para que vaya. Centurión ya lo logramos. Mire que soy de San Lorenzo yo, pero yo dije que quiero a Centurión flotando ahí, por derecha o por izquierda, y Lautaro tiene que ir porque creo que es lo mejor que le sucedió al fútbol argentino en los últimos 10 años. Lo que pasa es que el problema, yo te digo la verdad, yo creo que no pueden oír Lautaro, es una locura que el técnico no lo lleve, pero además de eso, a mí me tiene muy preocupado el técnico, no me gusta el fútbol de Argentina, porque no me gusta el técnico. Pero bueno, vamos a ver, tenemos que hacer fuerza para hacer, porque sobre llovido, mojado, la verdad, a los argentinos sería un golpe durísimo que en la primera vuelta nos tengamos que volver a casa. Y sí, la verdad que sí. Sí, nos tendrían que dar una foto de Lagarde, ¿no? Y con eso ya estamos. Pablo, les mando un abrazo y bueno, buen fin de semana y esperemos hacer fuerza para ver si va Lauti y bueno, ya Centurión dice que está adentro. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Creo que va ahí también. Bueno, te mando un abrazo grande y saludos por ahí. Gracias, saludos a sus trabajadores y a quienes representa. Chau, Pablo. Bueno, gracias. Quien está hablando con nosotros era el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, la CTA, y él es Pablo